Prosiguiendo con la serie que hemos comenzado algunas semanas atrás sobre ver a Jesús, vamos a ver hoy una parte muy importante en cuanto al tema de ver a Jesús, y es verlo como nuestro sanador. Jesús, nuestro sanador. ¿Cuántos creen que Dios es uno que sana y no uno que envía enfermedades? Es de fundamental importancia que tengamos en claro esto. Nosotros creemos que Dios es un Dios bueno. Hoy vamos a considerar juntos un par de pasajes donde vamos a ver a Jesús. Nuestro primer pasaje se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 23 al 25. Y llegaron a Mara, que está hablando del pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. Llegaron a Mara y no pudieron beber el agua o las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y él le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Aquí no habla de los 10 mandamientos, sino de ciertos estatutos, ciertas ordenanzas, para que hubiera cierto orden en cuanto al tema. Y esta acotación es solo para que no haya confusión creyendo que habla de los 10 mandamientos. Y aquí vemos que el agua amarga se tornó dulce. ¿Cómo se tornó dulce? Cuando Moisés arrojó sobre ellas un árbol o trozo de madera. Aquí vemos un cuadro de Jesús, pues la madera simboliza la cruz. Cuando tú ves esta madera o este trozo de árbol o el árbol, está simbolizando la cruz. Cuando vemos la madera aquí simboliza la cruz de Jesús, es una simbología. Los israelitas estaban murmurando y quejándose porque no tenían de beber, y por esa actitud casi que podría decirse que Dios les tendría que reprender. Pero Él no hace nada de eso y sin embargo les concede agua dulce por medio del madero que representa la cruz de Cristo. Toda nuestra rebelión fue clavada en dicha cruz, así como también nuestros errores, fracasos pasados, presentes y futuros. Todo el juicio divino en cuanto al pecado tiene lugar en la cruz. Y aquí Dios le dice a Moisés que eche ese madero sobre el agua y ésta se torna dulce. Este es un simbolismo de Jesús y su obra en la cruz. Él siempre torna en dulzura nuestras amarguras. Él siempre torna en dulzura nuestra amargura. Pero nosotros aquí vemos esta simbología de la cruz. Seguimos leyendo el versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Yo soy el Señor tu sanador. Este versículo es muy importante para nosotros. Primero y principal, debemos estar más que agradecidos que bajo la perspectiva del nuevo pacto, o sea, después de la cruz, nuestra sanidad no está condicionada a reglamentos o estatutos que guardar. La sanidad es un don de Dios para nosotros. Bajo el antiguo pacto, tanto aquí, cuando todavía no habían recibido los 10 mandamientos, o bien más tarde, cuando estaban bajo la ley, la sanidad siempre dependía de sus actos. Dios les decía: si haces lo correcto, recibes bendición. Si no lo haces, te pones bajo maldición. Siempre había una condición para recibir.
¿No estás agradecido que bajo el nuevo pacto la única condición, si la podemos llamar así, para recibir sanidad es creer en Jesús? Ni siquiera es una condición, porque en realidad mucho más correcto sería que no depende de lo que hagamos, sino solo de la fe en Jesucristo. Y dado que somos hijos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo ya estamos en la fe. Si entendemos esto, se acaba toda discusión en cuanto al tema de tener más fe o suficiente fe para creer. Ya que llegamos a Cristo por la fe, seguimos viviendo la vida cristiana de la misma manera, o sea, por fe. Por eso, simplemente creemos, vivimos la vida cristiana por fe. Dicho sea de paso, el próximo domingo voy a referirme al tema de la fe y dar una importante enseñanza para saber qué hacer cuando llegamos al límite de nuestra fe. Por eso te aconsejo que no te lo pierdas. Esto va a estar también para descargar gratuitamente en Internet. Si leemos rápido el versículo 26 y por sobre todo sin comprender la forma en que la frase «Yo soy el Señor tu sanador» se describe en el idioma hebreo, tendemos a pensar que Dios es el causante de las enfermedades, pero esto no es así. Dios no es el causante. De ninguna manera es el causante, sino que Él solo permite que las enfermedades ataquen a las personas porque ellos no se acataron a las instrucciones dadas por Él. Pero de ninguna manera es Dios quien envía enfermedades ni las causa. Esto era así en el Antiguo Pacto. Jesucristo, bajo el Nuevo Pacto, cumplió con todos los requisitos que debían ser cumplidos. Nosotros no tenemos necesidad de llenar ningún requisito, pues estamos en Él y Él ya los cumplió por nosotros. Cuando la gente pecaba o hacía errores bajo el Antiguo Pacto, recibía castigo. Bajo el Nuevo Pacto de la gracia podemos ir a Cristo cuando pecamos o erramos, y Él es nuestro abogado delante del Padre. En el Antiguo Pacto era terrible, pero aquí en el Nuevo Pacto está Cristo. Algunos sostienen que cuando pecamos o erramos caemos de la gracia, pero en realidad es que justamente cuando pecamos o erramos, lo único que nos sostiene, nos sustenta y nos restablece es su gracia. O sea, la gracia de Dios es como el arca de salvación en medio del diluvio. Cuando caemos lo hacemos dentro del arca y no fuera de ella. No hay nadie que nos eche por la borda por el hecho de haber dado un resbalón dentro del arca. Nos ponemos en pie y seguimos estando a salvo. Nadie te tendría que echar por la borda, ni nunca permitas que nadie intente echarte por la borda, sea con palabras o actitudes. Los seres humanos pueden querer hacerte a un lado, y de hecho lo hacen, pero Dios nunca te hace de lado. O sea, en el Antiguo Pacto habíamos dicho, si pecabas tenías castigo, pero aquí pecamos en el Nuevo Pacto y tenemos a Cristo como abogado. La sanidad en el Nuevo Pacto no está condicionada a requisitos que cumplir y Jesús ministró con sanidad. Cuando el leproso vino a Jesús y le preguntó si él quería sanarlo, Jesús, ¿qué le respondió? Sí quiero. Esta es la respuesta que da Jesús a todos bajo el pacto de la gracia. El leproso va a Jesús desde la perspectiva de la ley y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sí, o sea, ya pone una condición. Jesús le responde desde el Nuevo Pacto y la respuesta es siempre, quiero, sé limpio. En el Nuevo Pacto, Jesús es nuestro sanador, sin que tengamos que cumplir previamente algún tipo de condiciones o requisitos. Y Él, como dijimos, no es el causante de las enfermedades, sino que es nuestro sanador. El Señor es nuestro sanador. En este pasaje que acabamos de leer, que vimos al comienzo, el agua amarga que se convierte en dulce por medio del madero que representa a Jesús,
culmina diciendo que Él es el sanador. Y, como dijimos, este árbol que convirtió el agua amarga en dulce representa sanidad. Y ahora vamos a ver este pasaje del Antiguo Testamento que coincide totalmente con 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Y allí vamos a ver a Jesús. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y aquí vemos otra vez el madero. O sea, como Moisés echó esto sobre las aguas, así se convirtieron en dulce. Aquí dicen su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Estos dos pasajes nos hablan de lo mismo, el primero desde la perspectiva antes de la cruz y el segundo después de la cruz. Es exactamente lo mismo. El primer pasaje, como dije, es la perspectiva antes de la cruz. Y este último que leímos, este pasaje, es la perspectiva después de la cruz. Es de suma importancia que cuando estudiamos la palabra lo hagamos siempre desde la perspectiva después de la cruz, no de antes de la cruz. Todo lo que leamos desde la perspectiva antes de la cruz son solo simbolismos de lo que iba a suceder más tarde, de lo que venía después. En la cruz se llevó a cabo lo que en el antiguo pacto estaba solo representado o simbolizado. Por eso vemos aquí, Jesús es tu sanador o el Señor es mi sanador, y vemos el madero. Lo vemos en el antiguo pacto y lo vemos en el nuevo. Cada uno de nosotros, cuando hablamos de la muerte de Jesús, pensamos o nos hacemos una imagen en nuestra mente. ¿Cómo pudo haber sido? Ya sea por haber visto alguna película o escuchado alguna descripción. Nos podemos imaginar que el madero no tiene tanta relevancia cuando miramos hacia la cruz, pues Cristo está por delante. Digamos que la cruz está allí, pero Jesús está colgado y digamos que con su cuerpo cubre todo el madero. La Biblia usa diferentes objetos o materiales para representar determinadas cosas. Ella se refiere a nosotros, los seres humanos, también como vasos terrenales, y uno de los materiales que nos representa es la madera, justamente. La Biblia habla de esto, de vasos terrenales, y como dije, uno de los materiales es la madera que nos representa. ¿Comprendes lo que digo? La madera representa al ser humano también en la Biblia. Nosotros, los creyentes, quienes somos representados en la palabra por recipientes o también por madera, estamos cubiertos por Cristo como aquel madero donde le crucificaron. Solo vemos a Jesús por delante. Él nos cubre. Y si nosotros quitáramos a Cristo de la cruz, seguirían estando allí las manchas de su sangre. En otras palabras, podríamos decir que nosotros estamos completamente cubiertos por la obra de Cristo en la cruz y su sangre derramada. ¿No es maravilloso esto? Cada vez que veas un cuadro de Cristo colgado en la cruz, piensa que Él te cubre completamente con su sangre. Ten esta imagen en la cabeza o en tu mente, que Él te cubre completamente con su sangre. La sangre de Cristo está cubriéndonos hasta el final de nuestros días. Nosotros como recipientes de madera estamos cubiertos con la sangre de Cristo para siempre. En el pasaje del libro de Éxodo mencionado anteriormente, leíamos que Dios mismo le dice a su pueblo: yo soy el Señor tu sanador. Yo soy el Señor tu sanador. La palabra
Rafa, la cual se usa para sanador o sanidad en hebreo, es justamente esta palabra, Rafa. Esta es la palabra hebrea. Para comprender la importancia del significado, vamos a ver la palabra Rafa o sanador. Justamente la palabra hebrea la vamos a ver en detalle. Y esta palabra se escribe de la siguiente manera, siempre recordando que se lee de derecha a izquierda. Son 3 letras. La primera letra es Resh. Y esta letra en su simbología está representada por una cabeza, y esta es la parte de nuestro cuerpo con la cual pensamos y donde se anidan los pensamientos. ¿Verdad? La mayoría del tiempo pensamos con la cabeza. Aquí tenemos representado, algunos también a veces dicen, bueno, yo siento las cosas en mi estómago o en mi interior, pero es normalmente en la cabeza. O sea, Resh, la primera letra, representa nuestra cabeza. La segunda letra es Pei. La segunda letra de la palabra Rafa es Pei y está representada por una boca. Y esta es la parte de nuestro cuerpo con la cual nosotros hablamos. Seguramente que te habrás dado cuenta de la estrecha relación que existe entre tu cabeza y tu boca, ya que pensar y hablar están íntimamente relacionados. En realidad, a veces somos muy rápidos para expresar lo que nos viene a la cabeza, cuando sería mejor reflexionar un poco más antes de hablar. Deberíamos ser lentos para hablar y no soltar de inmediato todo lo que nos pasa por nuestra mente. Repítelo conmigo. Debemos ser lentos para hablar. Esto es algo bueno. Educarnos o entrenarnos a hablar lentamente, pensar un poco más antes de decir todo lo que se nos viene a la cabeza. ¿Amén? La palabra de Dios nos insta a hacer esto y esto es algo bueno. Es algo muy bueno que nos dice la palabra, que seamos lentos para hablar. La última letra de la palabra Rafa en hebreo es Aleph. Y esta, en su simbología, está representada por un buey, el cual nos habla del sacrificio hecho en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes decir, ¿qué tiene que ver todo esto con sanidad? Yo te haría otra pregunta, ¿cómo podemos comenzar a recibir sanidad? Pues si estamos enfermos, deberíamos levantar nuestra mirada hacia la cruz, meditar en la palabra y comenzar a proclamar pasajes donde habla que por sus heridas fuimos sanados. Y así estamos contemplando el sacrificio de Cristo en la cruz a nuestro favor. La palabra hebrea Rafa deriva de la palabra Rafha, lo cual significa Raf'a, que es la palabra original, significa descanso o hundirse o dejarse caer, y se escribe de la siguiente manera: Resh y Pei, las dos primeras, siempre comenzando de derecha a izquierda. Teniendo siempre en cuenta esto, encontramos Resh y Pei, que son las dos primeras letras porque es casi la misma palabra, pero la tercera es diferente. Por eso, Rafa, o sea, sanidad, significa también descanso. Por eso la última letra, en vez de ser Aleph, la letra es sustituida por la He, la cual es la quinta del alfabeto y representa a la gracia. Siempre que veas la letra He en hebreo, está representando a la gracia. Lo maravilloso que podemos descubrir aquí es que no debemos ocupar nuestra mente con las enfermedades, sino con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Meditemos sobre la sanidad que Cristo logró por nosotros en la cruz. Entonces confesemos pasajes donde habla de esto y luego, ¿qué queda por hacer?
descansemos en su obra realizada ya a nuestro favor. Entonces nos relajamos y descansamos o nos dejamos caer en sus brazos. Nos dejamos caer en sus brazos y dejamos de pensar si hemos confesado lo suficiente o no. Debemos descansar y dejar de pensar si tenemos fe suficiente o no, o si confesamos las palabras correctas o no, o si le pedimos perdón por las palabras equivocadas que podamos haber dicho en la oración, sino que descansemos, pensamos y meditamos en la sangre de Cristo que nos limpia y en su obra en la cruz nos relajamos y descansamos. Solo hay 3 cosas para hacer. Tenemos que llegar a este punto si creemos en sanidad. Cada uno de nosotros que creemos en sanidad debemos llegar a esta conclusión. En los círculos carismáticos, generalmente hablando, creemos todos en realidad en sanidad divina, ¿verdad? Todos los carismáticos, en general hablando, ¿no? Se puede resumir bajo este título. Todos creemos en sanidad, pero muchos piensan a menudo que les falta hacer algo más para recibir dicha sanidad. Es como que no llegaron a la última letra de esta palabra. Dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que confesar más. ¿Cuál es la confesión correcta? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la sanidad se efectivice? Tienes que orar por mí para que reciba sanidad. Y es como que quizás tengo que ir a algún lado para que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. Es como que están todo el tiempo tensionados, tratando de encontrar algo para hacer. Es como estar siempre buscando algo para hacer, estar tensionado. Y este es nuestro gran problema. A decir verdad, todos nosotros hemos alcanzado el primer nivel de las 2 letras, Resh y Pei, lo que equivale a meditar y confesar. Siempre escuchamos predicaciones sobre meditar en la obra de Cristo y decimos amén y confesamos con nuestra boca lo que Él hizo por nosotros y decimos amén. Pero no hemos llegado a esa tercera letra, la cual es Hei, la cual representa la gracia. El problema se acrecienta cuando la respuesta a la oración por sanidad se dilata. Comenzamos a analizar lo que podamos haber hecho mal y a preguntarnos si hay algo que se interpone entre nosotros y Dios. Quiero decirte una cosa, que lo único que se interpone entre tú y Dios no es el pecado, sino el cordero inmolado. Por eso relájate, déjate caer en sus brazos y descansa. Uno de mis maestros en la fe decía siempre que en cuanto a la respuesta a la oración referente al tema sanidad, los creyentes debemos aprender a orar, a confiar y a descansar en los brazos del Señor. O sea, Raf-Ha, esta palabra que acabamos de ver. Amén. Esto es lo que debieron hacer los israelitas en el desierto cuando eran mordidos por las serpientes. Vamos a verlo esto en el libro de Números, capítulo 21, desde el versículo 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se referían al maná. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Si leemos simplemente sin profundizar, tenemos la sensación que Dios es el causante de dicho mal, pero no es así, sino que el pueblo no cumplió con las instrucciones dadas por Dios anteriormente y ahora tenían que padecer las consecuencias de dicha actitud. Dios tuvo que permitir que esto sucediera, pero de ninguna manera fue el causante de aquellas enfermedades o dolencias. Debemos recordar que estaban bajo el antiguo pacto y la ley decía que si ellos no cumplían con los requisitos, les sobrevenía el mal.
Por eso el nuevo pacto es mucho mejor, ¿verdad? Porque yo creo que si no estaríamos todos igual, porque no podríamos cumplir con los requisitos. Dios no era el causante, pero ellos no cumplieron con los requisitos. Ellos se quejaron contra la provisión divina, contra el liderazgo de Moisés. A Dios no le quedó otra opción que permitir que así fuera. ¿No estás agradecido que bajo el nuevo pacto Cristo ya cumplió con todos los requisitos que demanda la ley? Habíamos leído, murió mucho pueblo de Israel. Esto era una cosa bastante seria. No se trataba de pequeñeces, sino que era algo serio, una situación bastante seria. Porque aquí no es que era una cosa, una bagatela, sino que murió mucho pueblo. El versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí Moisés intercede por el pueblo y simboliza al Señor Jesucristo que intercede ante el Padre por nosotros. Siempre vemos la simbología de Jesucristo. En el versículo 8, y el Señor dijo a Moisés, en el libro de Hebreos nos habla que en los últimos tiempos Dios habla por el Hijo. Antes le hablaba por Moisés, su profeta. Pero de acuerdo al libro de Hebreos, en los últimos tiempos, Él habla por medio de su Hijo. Por esa razón, cuando Jesús aparece en el monte de la transfiguración junto a Moisés y a Elías, la voz del Padre dice desde los cielos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién debemos prestar oídos hoy? ¿A los profetas? ¿A los apóstoles? No, sino solo a Jesús. En el monte de la transfiguración, Moisés representaba la ley. Elías a los profetas. ¿Debemos prestar oídos a la ley o a los profetas? No, sino solo a Jesús. Escucha las palabras de Jesús. Cuando Moisés intercede delante de Dios por el pueblo, Dios le da la solución. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Aquí habla de una serpiente ardiente. Y eso es lo que le dijo Dios que hiciera, una serpiente de bronce. Una serpiente ardiente, cuando el sol iluminaba, se veía el brillo. Por eso se podía decir que era una serpiente ardiente. Y Dios dice, hazte una serpiente de bronce. Siempre que vemos bronce en la Biblia, nos habla, esa es otra simbología, siempre que encontramos la palabra bronce en la Biblia se refiere siempre a juicio. Por ejemplo, la armadura de Goliat. En 1 Samuel capítulo 17, entre otros ejemplos, toda la armadura o mucho de la armadura de Goliat era de bronce. Siempre el bronce representa juicio. El altar del holocausto también era de bronce. Representaba el juicio de Dios. Siempre representa juicio. Entonces Moisés dijo, Dios, haz una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, el que mirare a ella, vivirá. El que mirare a ella vivirá. Y el versículo 9, Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿No es interesante? ¿Qué debían hacer los israelitas cuando eran mordidos por las serpientes? En el desierto no había hospitales. En el desierto no había ningún medio para curar heridas de urgencia. No había emergencias. No había ni siquiera antídotos. No había ambulancias. Todo esto existe ahora. No tenían antídotos. No tenían nada, ninguna otra posibilidad
incluso si es que hubieran tenido algún tipo de antídoto, no hubiese alcanzado para todos los miles que estaban en peligro de morir a causa de las mordeduras, porque aquí eran miles los que morían. Si hubiesen tenido un antídoto, no hubiese alcanzado. Ellos no tenían otra opción para poder seguir viviendo más que mirar a la serpiente de bronce levantada por Moisés. Esta serpiente de bronce levantada sobre un asta para que todos la puedan ver cuando miren hacia arriba. Miren esta serpiente y sigan viviendo o se mantengan con vida. Muchos morían. Imagínate por un momento el pánico que cundió entre el pueblo a causa de la invasión de serpientes venenosas. Imagínate que sucediera esto ahora. Imagínate que de todos lados vinieran serpientes venenosas que nos muerden. Y así era la situación allí. Los mordían en cualquier lugar donde se encontraban y en cualquier momento del día o de la noche. Cuando iban a buscar agua, cuando estaban durmiendo, en cualquier momento, en cualquier situación, estaban siendo mordidos por la serpiente. Era una situación terrible. Esta situación era terrible y la única solución que tenían, además de tratar de tranquilizarse, ¿qué es lo que podían hacer? Primero, no cundir en pánico, sino tranquilizarse, lo que no era fácil, pero era levantar la vista y mirar a la serpiente de bronce. La mordedura de las serpientes no significaba el fin de ellos, sino que debía ser algo pasajero solamente. Para mirar a la serpiente de bronce levantada por Moisés se necesitaba fe. ¿Y cómo se manifiesta la fe? Mirando hacia la serpiente de bronce, símbolo de la cruz de Cristo. Por eso, levantar la vista y mirar la serpiente. Y vamos a ver ahora una interesante comparación entre las dos palabras hebreas que acabamos de ver. Como vimos la palabra Rafa, descanso, y la palabra Rafa, que significa sanidad. Una significa descanso y la otra significa sanidad. Y si comparamos las dos palabras, vamos a descubrir algo asombroso, tomando de cada una de ellas las dos últimas letras, siempre leyendo de derecha a izquierda. O sea, vamos a tomar la letra G, la última, y la letra Aleph de una palabra y de la otra, agregándole la primera letra que sería Resh, tenemos una nueva palabra, que es Ra'a. O sea, estamos creando una nueva palabra. Tenemos Resh, Aleph y Hei. No tenemos más Rafa ni Rafa, sino Ra'a. ¿Y sabes lo que significa esa palabra? Significa mirar, observar o reflexionar. En el versículo 8 leíamos, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare, y aquí está la palabra Ra, y mirare a ella, vivirá. O sea, de las dos palabras hebreas para sanidad y para descanso, se conforma la palabra mirar, la cual nos habla de relajarnos y contemplar la cruz de Cristo y lo que su obra significa para nosotros para recibir sanidad. El que mirare a ella, y aquí está la palabra hebrea Ra, el que mirare a ella sanará o seguirá con vida o vivirá. O sea, acá tenemos esta comparación de las dos palabras, juntando o tomando parte de la etimología de la palabra de descanso y de sanidad, llegamos a encontrar esta palabra que está en este versículo 8, Ra, mirar. ¿Cómo
recibieron la sanidad los israelitas cuando eran mordidos por las serpientes venenosas? Mirando a la serpiente levantada sobre el asta. ¿Te das cuenta por qué razón mencioné antes que los carismáticos han hecho bien en reconocer a Cristo como sanador? Incluso en confesar lo que significa su obra en la cruz. Esto es correcto, pero falta algo más, y es levantar constantemente la mirada hacia la cruz y descansar. Constantemente tener la vista levantada hacia la cruz. Dios no está diciendo que neguemos la enfermedad. Él no te dice que niegues la enfermedad. Él no te pide que confieses que no estás enfermo, ni dice que la enfermedad no existe. No, Dios no te pide eso de ninguna manera. Él no te dice que digas que la enfermedad no existe, no. Él no dice que la niegues, Él no dice que confieses que no estás enfermo. De ninguna manera, la enfermedad es algo real que no podemos negar y es la causa principal de muerte. La enfermedad es algo real. Si dices la enfermedad no existe o el pecado no existe, serías un gnóstico. Y esta falsa doctrina trata justamente de esto, trata el capítulo 1 de la primera epístola de Juan. Dios no dice que niegues la enfermedad o que la des por inexistente, sino que en medio de ella levantes tu mirada hacia la cruz. Eso es lo que Él desea. Desea que en medio de tus dolores o luchas en la fe, pongas tu mirada en el sitio correcto, o sea, en la cruz de Cristo. En medio de tu dolor, en medio de tu lucha en la fe. Por eso miras hacia el lugar correcto, la cruz de Cristo y su obra a nuestro favor. Allí es donde tienes que mirar, al lugar correcto, mirar la cruz. Y para culminar, veamos el último pasaje, el cual nos va a llenar de asombro, y luego vamos a orar por los enfermos. Realmente es maravilloso lo que descubrimos. En las letras hebreas hay tanta simbología y podemos aprender tanto de allí. Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esta primera parte se refiere justamente a lo que citamos anteriormente. De la misma manera que esa serpiente fue levantada, esa serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente de bronce era un símbolo de la cruz de Cristo. Habíamos visto que esto es un símbolo de la cruz de Cristo. Hemos visto que bronce representa juicio, ¿verdad? Sobre la cruz de Cristo tuvo lugar todo el juicio divino para la raza humana. Esa serpiente de bronce levantada es una simbología de la cruz de Cristo. Nosotros solo debemos levantar nuestra mirada hacia la cruz. Le miramos a Jesús o vemos a Jesús allí y comprendemos lo que allí sucedió para recibir nuestra sanidad. Ver a Jesús, justamente es el título de nuestra serie. Gracias, Señor. Esto es lo que hacemos. Para concluir y antes de ministrar a las personas que están enfermas, vamos a hacer una confesión de fe. Vamos a orar por los enfermos. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer una confesión de fe. Te invito a ponerte de pie
Y habíamos visto en el simbolismo de las letras hebreas que Resh es representada por la cabeza. Y por medio de la enseñanza que hoy hemos adquirido justamente conocimiento en nuestras mentes. O sea, vemos ahora otra vez las letras hebreas. La palabra Raf, A, Resh, o sea, el conocimiento, lo hemos adquirido en nuestras mentes por medio de saber por la palabra que Jesús es nuestro sanador. Ahora la letra P, la cual representa la boca, es lo que vamos a hacer ahora. Confesamos lo que aprendimos sobre Jesús, que Él es nuestro sanador. Y allí vamos a orar con imposición de manos. Y ahora vamos a añadir la letra G, la cual representa la gracia, ya que el equipo ministerial va a orar por ti, pero tú debes hacer algo importante. Cuando alguien ora por ti, tú no tienes necesidad de orar también. Solo tienes que recibir, no tienes que hacer ningún esfuerzo especial. Solo tener la actitud de recibir. Déjate ministrar, relájate y recibe. Déjate caer en los amantes brazos de Jesús. No tienes que estar haciendo nada. Quédate allí tranquilo y deja que oren por ti. Relájate y recibe. Por eso ahora le ponemos la gracia. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, confesamos con nuestra boca y de acuerdo a tus promesas que tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro médico divino. Tú eres nuestro médico. Tú eres nuestro sanador. Cristo en la cruz pagó el precio de nuestros pecados y cargó sobre sí nuestra enfermedad. Y por su llaga hemos sido curados. Yo he sido curado. Amén. Amén.